Continuando con la unidad 6 de octavo grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.9, condiciones necesarias y suficientes. Problema inicial. Considera dos condiciones A y B sobre un triángulo ABC. La primera condición, la condición A, establece que el triángulo ABC es un triángulo equilátero. Y la condición B establece que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. En el literal A tenemos, si el triángulo ABC cumple la condición A, también cumple la condición B. En otras palabras, si el triángulo es equilátero, también es isósceles. Bueno, respondiendo a esa pregunta, podemos decir que si un triángulo ABC cumple la condición A, es decir, cumple con ser equilátero, también cumple la condición B, es decir, también es isósceles. Pues los triángulos equiláteros tienen los tres lados iguales y para ser isósceles únicamente necesita dos lados iguales. Por tanto, si se cumple la condición A, también se cumple la condición B. Ahora veamos el literal B. Si el triángulo ABC cumple la condición B, también cumple la condición A. Es decir, si el triángulo es isósceles, también es equilátero. Respondiendo a esa pregunta, podemos decir que no se cumple siempre, pues que un triángulo sea isósceles no es suficiente para que sea equilátero, porque la medida del tercer lado, es decir, de la base, puede ser igual o distinta a la medida de los otros dos lados. Ahora veamos el literal C. Si el triángulo ABC no cumple B, tampoco cumple A. Es decir, si el triángulo no es isósceles, tampoco es equilátero. Respondiendo a la pregunta tenemos que si un triángulo no es isósceles, tampoco puede ser equilátero, pues para ser isósceles necesita dos lados iguales y para ser equilátero los tres lados iguales. Conclusión. Cuando se cumple la proposición si A, entonces B, se dice que A es suficiente para B y que B es necesaria para A. Una condición es necesaria para otra si al no cumplirse la otra tampoco se cumple. Bueno, estos son los ejercicios que ustedes tienen que desarrollar en su cuaderno de clase. Les pido que traten de desarrollarlos por cuenta propia. Les compartiré las respuestas de cada uno de ellos, pero solo con la intención de que se autoevalúen. Ustedes tienen que analizar los ejercicios, hacerlos por cuenta propia y luego revisar las respuestas que les comparto.